Así dice el Señor Jehová: golpea con tu palma y patea con tu pie y grita: ¡ay por todas las abominaciones de la maligna casa de Israel, la cual por la espada, por el hambre y por la plaga caerá! El lejano por la plaga morirá, el cercano por la espada caerá, y el que sobreviva y el que quede por el hambre morirá. Y descargaré mi furor sobre ellos, y sabrán que yo soy Jehová, al ver sus muertos entre los ídolos, y alrededor de los altares, en toda colina alta, en todas las cimas de los montes, y debajo de todo árbol extendido, y debajo de toda encina frondosa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. Y extenderé mi mano contra ellos, y haré de esta tierra desolación y devastación, desde el desierto hasta Diblat, en todas sus moradas, y sabrán que yo soy Jehová. Del libro del profeta Ezequiel, capítulo 6, versículos del 11 al 14. Retoma el profeta Ezequiel algo característico de su ministerio, y son estos actos proféticos que hace el profeta para dar a entender algo. El hecho de que aplauda con la mano y zapatee con el pie es una manera de decir: pónganme cuidado que voy a hablar, aquí va a hablar Dios, despiértense porque tienen que escuchar esto. Y viene la sentencia que nos narra el texto. Para poder hacer la reflexión, quiero que antes recordemos algunos aspectos que hay que precisar. Primero, de contexto, que ya hemos mencionado, pero vamos a mencionar también aquí un aspecto geográfico que vale la pena tener en cuenta. Dice el profeta Ezequiel que Dios va a convertir en desolación todo el reino de Judá, desde el desierto hasta Diblat. En el hebreo, lo que para nosotros en español son las letras R y D, son muy similares en la manera como se escriben. La gran mayoría de estudiosos de la Biblia en este fragmento del profeta Ezequiel coinciden con que seguramente la letra original era la R y no la D. Entonces no era desde el desierto hasta Diblat, sino desde el desierto hasta Ribla. Dicen esto porque el desierto siempre ha sido entendido como el límite sur del reino de Judá. Y Ribla era un poblado al norte de Israel, es decir, la frontera norte. Entonces decir desde el desierto hasta Ribla, si corregimos entre comillas esta palabra, sería como decir desde la frontera sur hasta la frontera norte, es decir, todo el territorio. Entendiéndolo así, ya podemos comprender un poco más qué significa esta expresión y qué significaría este concepto de Diblat, que de pronto corregido, si hacemos eco a lo que dicen la mayoría de exegetas bíblicos, sería más bien Ribla, un poblado en la frontera norte del reino de Judá. Habiendo hecho esta aclaración geográfica, vayámonos a la contextualización que por ahí tenemos que recordar. En este fragmento menciona el profeta Ezequiel que las personas van a ver los cadáveres de los suyos botados en los altares, en medio de los ídolos, en lo alto de las colinas y debajo de los árboles frondosos. Recordemos que los árboles frondosos eran adorados por los pueblos cananeos como representación de la diosa Astarte, esposa de Baal. Acuérdense lo que yo les decía, que el pueblo tenía la costumbre de levantar una estatua de Baal y sembrar al lado de esa estatua un árbol que fuese, cuando creciera, muy frondoso, porque ese árbol debía representar a la diosa Astarte, esposa de Baal. Aclarando también nuevamente esta mención de los árboles frondosos para que no malinterpretemos o para que no quedemos cortos en la comprensión del texto, vayámonos a la idea principal del fragmento. Ante todo, Jehová para el pueblo de Israel es un Dios de justicia. Y la manera de entender por parte de los israelitas al Dios de justicia es algo así como: a este juez no se le escapa ni una.
No sería justo, Jehová Dios, si alguno del pueblo idolátrico se salvara. En contraposición con lo que encontrábamos antes en uno de los fragmentos anteriores, en los que Dios daba como una lucecita diciendo: pero algunos sobrevivirán por allá, lejos, y se arrepentirán del mal que hicieron y entenderán que yo nunca quise esta tragedia para ellos. Dejaré como algunos testigos que más adelante cuenten esto y reflexionen y enseñen que toda la tragedia que padeció el pueblo con el exilio a Babilonia, la destrucción del reino del sur y bueno, mucho antes la destrucción del reino del norte por parte del imperio asirio, fueron consecuencias de la maldad del pueblo. Ahora les dice: nadie va a escapar a mi justicia. Esto lo podríamos ver en el mismo eco de un fragmento que escuchábamos hace algunos días. A todos les va a alcanzar mi justicia. No escapamos de la justicia de Dios, ni aunque nos escondamos debajo de una piedra, pasaremos ocultos ante la omnisapiencia y omnipresencia divina, y mucho menos nos escaparemos ante su mano de justicia. Nadie queda sin recibir justicia, bien en esta vida, o bien, ya de una concepción mucho más cristiana, desde la eternidad. Si en esta vida el malo no recibe las consecuencias de su maldad, tranquilo que en la otra vida las va a recibir. Si en esta vida el bueno no recibe el galardón de sus buenas obras, de su buena vida, tranquilo que en la otra vida las va a recibir. Pero nunca, nadie, jamás podrá decir que Jehová no hace justicia hasta el último de los vivientes. Podríamos decir, es la frase que encierra toda la enseñanza de este fragmento. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.